Hola y sean bienvenidos a Simple Economics, donde hablaremos de filosofía y donde hemos cambiado de alguna manera el formato que veníamos dentro del podcast y empezar a agregar esto que es la parte práctica y visual. Así que quienes nos están escuchando, también ahora tenemos un canal de YouTube que pueden ver en nuestra página, e incluso dentro del proceso de donde dice podcast, y así también tenemos las grabaciones en el podcast como tal. Y es que una de las preguntas principales que normalmente nos hacemos es, ¿por qué filosofía y por qué filosofía para la vida? Y uno de los grandes temas es que de alguna manera la filosofía estuvo antes de cualquier otra ciencia y era la forma de enfrentar las dificultades que se tenían en la vida. Muchas veces esas dificultades, pues no se tenía de alguna manera una caja de resonancia hacia dónde consultar. Y lo que se hacía era pensar en cómo vivir mejor, que es el gran proceso real de la vida y sobre todo la filosofía. Es aprender a vivir mejor cada vez con cada una de las experiencias que vamos teniendo, tratando de ser de alguna manera mejores seres humanos. Y eso recuerda a una de las frases más importantes para mí de la filosofía que viene de Marco Aurelio. Y Marco Aurelio decía, no hay que preguntarse lo que es un buen hombre, simplemente hay que serlo. Y es que la filosofía sin práctica se queda en mera dialéctica y en mero discurso y no nos ayuda para nada si de alguna manera no nos está haciendo crecer a nosotros. Y el gran tema es que la filosofía es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, no que podemos empujar hacia los demás. Entonces, cuando lo converso desde una perspectiva de coaching en filosofía, lo que se dice es, sí, el coaching ayuda a las personas a llegar del punto A al punto B, pero ¿por qué no hacerlo a través de estos cuestionamientos filosóficos? ¿Por qué no simplemente actuar en la mejor manera que se puede ser un hombre o una mujer? ¿Y cómo esto puede contribuir hacia los demás? Porque como nos enseña Epíteto en su manual de vida, normalmente queremos de alguna manera controlar los resultados y tener control sobre todo aquello que no es nuestro, sobre todo aquello que está lejos de lo que nosotros realmente somos. Es decir, cuántas personas hoy en día no están tratando de cambiar el prójimo en lugar de cambiarse ellos mismos. Y entonces está la frustración y está el proceso de que la persona no es quien yo quiero que sea. Y como decía una de mis mentoras en coaching, cambiar a alguien o esperar que alguien cambie por las implicaciones de uno es como tratar de empujar una pared, porque lo único que podemos hacer es cambiar nosotros. Y ahí me recuerda esta genial frase de Marcel Proust, donde Marcel Proust decía, nada ha cambiado, solo yo he cambiado, por ende todo ha cambiado. La única forma de poder cambiar mi mundo es cambiarme a mí mismo y para cambiarme a mí mismo tengo que cambiar la forma en que yo veo las situaciones. Y en ese sentido, resulta importante cómo es que podemos cambiar, cómo es que podemos cuestionarnos. Y esa es la gran, tal vez, la gran herramienta de la filosofía en la vida, es preguntarse, ¿estoy o no haciendo las cosas bien? Y lo vemos también dentro de la teología con los exámenes que se hacen al final del día, tratando de ver cómo uno se actuó durante el día, o el tener un journal de gratitud, donde por qué cosas estoy agradecido al final. Es decir, sin reflexión no hay forma que podamos percibir nuestro propio accionar. Y lo más controversial es que pasaríamos a preguntarles a otros cómo es que hemos actuado. Y otros pues tendrán sus sentimientos y sus perspectivas, pero no será lo mismo. Por eso cuando hablamos de filosofía tenemos que hablar de esto que decía Marco Aurelio, de que los pensamientos es la tinta de nuestra propia realidad y de la forma en que nosotros vemos. Y entonces también tenemos que tener cuidado lo que consumimos, porque lo que consumimos de alguna manera va a proyectarse hacia lo que hacemos. La doctora Barbara Neal decía que uno de los grandes temas que ella recomendaba era no ver violencia, porque de alguna manera esto causaba al cerebro una interpretación distinta de la situación. Y entonces por eso es que cuando alguien quiere lograr algo, lograr del punto A al punto B, lo que tiene que crear es ese ambiente de desarrollo. Lo que tanto la economía y el comportamiento nos ha venido diciendo que la filosofía ya había esbozado anteriormente.
y que normalmente se convirtió en una de esas frases sencillas que nos dicen nuestros papás o mamás. Dime con quién andas y te diré con quién eres. Esa es la importancia del ambiente donde te desarrollas. Pero si dejas al ambiente de lado y si buscas que la filosofía, ¿verdad?, no tiene cuestionamiento, y es lo que está pasando a nivel social, existe eso que se llama el triunfo del vacío. Porque si estamos en un proceso de llevar las redes sociales constantemente, de poder hacer cada uno de los temas sin preguntarnos, sin cuestionarnos, el resultado va a ser que tendremos poco cambio. Y entonces ahí está la máxima, y esta máxima importante que dice, las personas no cambian. Y es una creencia, es una falacia. Las personas cambian, pero cambian si tienen un proceso de reflexión o si tienen una persona que les ayude al proceso de reflexión. Ahí el trabajo tan importante de los psicólogos, los coaches, psicoterapeutas, psiquiatras, que lo que invitan es justamente a la reflexión. Pero tiene que ser una práctica habitual. Preguntarme yo cómo he estado en mi día, qué pude haber hecho mejor. Y no es un proceso para sentirse culpable, porque claramente somos seres humanos y vamos a ir mejorando poco a poco con el tiempo. Pero el punto es, estás mejorando. Y no es un tema que a veces dijéramos como si fuéramos deportistas, es ganar un título tras otro, es mejorando como seres humanos, es, ¿estás feliz con lo que tienes hoy? Es esa pregunta filosófica que se hacía Steve Jobs frente al espejo y decía, me gusta lo que estoy haciendo, y luego de 3 días, si no le gustaba, lo cambiaba. Es esa pregunta que te reta dentro de la filosofía a decir, ¿me gusta esto o no? Y si no te gusta, lo cambias. Pero la filosofía también empodera. La filosofía te dice que muchas cosas están fuera de tus manos, pero concéntrate en la que está en tus manos. Y Epíteto lo resumía de una manera sencilla y es lo único que está en tus manos es la manera en cómo piensas. Todo lo demás no está en tu control. Por eso en algún momento, entre uno de los libros de Epíteto, decía que si le ofrecieran a él perder la vista o perder la mente, ¿qué escogería? Y dice la vista, porque una mente nublada significa que todo está nublado. Entonces esa es la invitación respecto a la filosofía y esos son los temas que iremos tratando y que iremos buscando dentro de esto, que es Simple Economics. Es la simplicidad de la vida. Se alcanza a través de la filosofía, a través de hacerse las preguntas correctas y no estar sobresaturados en 100,000 caminos que se pueden tomar, cuando el camino más obvio está ahí a un paso. Y finalizo con una frase que es del gato de Cheshire, en Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia se encuentra en una bifurcación dentro de esos dos caminos y entonces le pregunta al gato, ¿qué hacer? El gato le responde de alguna manera, lo que tú quieras, porque si no sabes a dónde ir, cualquier destino te parece bien. Y esa es la pregunta. ¿Te parece bien tus destinos? ¿Te parece bien ir en el viento? Y a veces la gente confunde esto con fluir, ¿no? No es fluir, simplemente preguntarte si puede ser mejor, si puedes ser mejor ser humano, si puedes ser más generoso, si puedes ser más atento, si puedes escuchar mejor. Y todo esto, por supuesto, que requiere una batería de habilidades, como lo es leer, como lo es pensar, como lo es documentar, como lo es escribir, como lo es el arte. Pero el fondo es ser un mejor ser humano. Y ser un mejor ser humano es lo que al final da sentido.